Hola, ¿cómo están? Tengo algunas novedades que contar respecto de un trabajo que había hecho sobre ingeniería social, ¿no? Que estaba relacionado con el derecho, con, con algo que denominé justicia geométrica y que está basada no en la moral ni en el positivismo, sino que está basada en las ciencias naturales, ¿ya? Lo que los antiguos llamaban la physis, ¿ya? Eh, Eso lo desarrollé hace no mucho tiempo y me di cuenta que, digamos, rápidamente hay algunos términos que han estado dando vuelta, pero me di cuenta de un par de cosas cuando digamos, lo leí con más detención. Me di cuenta que el trabajo está bien inspirado, pero tiene algunos vacíos, algunos gaps en donde hay algunas transiciones que no quedaron bien desarrolladas. Entonces, y por otro lado, tenía implicancias para la nueva economía institucional que se llama ya, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría de contratos. Eh, Porque estamos hablando de una teoría de la justicia, digamos, ya es una ontología de la justicia y por eso la llamé tratado de ingeniería social, ¿ya? Entonces estuve trabajando en el tema para hacer dos cosas. Primero, cerrar esos gaps que quedaron de transición eh, entre la justicia entendida como cuando uno la observa entre el movimiento que hay entre los individuos o en la materia, digamos, entre las micropartículas, ¿ya? Y en los órdenes que uno observa en la sociedad como tal, digamos, con los patrones que adopta, y su equivalente en el mundo de la física, digamos, ¿ya? Es decir, cuando aparecen los patrones y se estabiliza, digamos, la entropía, digamos, ¿ya? Y el sistema alcanza un equilibrio. Eh, Eso, digamos, fue lo que desarrollé en la primera parte y el problema con eso es que aunque ese fundamento me parece que está correcto y que la ciencia avala el trabajo que expuse ahí, hay un salto entre esa concepción de la justicia, ya que es la estabilidad, y la concepción, digamos, real de las sociedades que son dinámicas y donde aparecen, digamos, constantemente nuevos patrones y nuevas formas, nuevos órdenes, cuando, digamos, los órdenes vigentes entran en crisis y no son capaces de alcanzar una estabilidad. Entonces, claro, para la gente me di cuenta que para el mundo conservador el trabajo era fantástico, digamos, porque todo, digamos, se congelaba, había una suerte de estancamiento en la concepción como estaba, había una suerte de estancamiento social en la cual el orden, digamos, es como la guinda de la torta, pero en el fondo no da cuenta de la realidad, que es lo que estoy tratando de decir ahora, ¿no? Esa concepción, si bien es cierto, tiene verdad, eh, no refleja completamente el mundo real, digamos, ¿ya? En donde efectivamente hay algunos órdenes que tienden a mantenerse, pero hay otros que son mucho más dinámicos y que van cambiando, y eso es, digamos, de alguna manera lo que ocurre con el mundo social, digamos. Entonces, trabajé, como digo, esa parte y logré cerrar esa gaps y efectivamente ahora entonces no hay vacíos, no hay saltos entre lo que uno observa en la naturaleza, ya más elemental, eh, y lo que hay, digamos, en los sistemas complejos, donde hay emergencia, adaptabilidad y que es lo que se parece en verdad al comportamiento humano y al comportamiento social. Lo logré hacer eso y esa parte
quedó cerrada. Pero además había otra cosa que yo había tratado antes y que justamente era lo que causaba este vacío que me lo hizo ver, y es que tiene que ver con que en el mundo social y en el mundo de la economía de las empresas, que es el área que a mí más me interesa más que la macroeconomía, el área por la experiencia que tengo, por haber trabajado en empresa privada y en industrias, es la teoría de la firma, digamos, y el estudio que se denomina, digamos, como nueva economía institucional. Y dentro de ese mundo, digamos, la teoría de contratos es importante. En la primera parte lo que hago es digamos, en la justicia, en la primera parte de mi investigación, lo que hago es, en el fondo, encontrar en el estudio de la naturaleza una justicia geométrica. Y esa justicia geométrica que la ciencia puede probarla, y es lo que intento hacer en la investigación, ¿cierto? En el tratado, tiene implicancias para el mundo del derecho y para el mundo de la teoría de contratos. Por de pronto, para el mundo del derecho, la primera implicancia que tiene es que desde la época de la antigüedad, desde Aristóteles, el derecho concibe dos tipos de contratos, ¿cierto? El contrato de distribución, o el contrato político, el pacto político, en donde Aristóteles se refiere, digamos, a que eh, los, la retribución que la sociedad, que la polis hace a los individuos, a los ciudadanos, tiene relación con cuánto aporta y cuánto participa, cuánto tiene en juego el ciudadano en la polis misma, digamos, ¿ya? Y esto es lo que en alguna parte, en el primer tratado que escribí, en el primer documento, es que en el fondo es lo que toma Burke, Edmund Burke, cuando hace esta analogía, ¿cierto?, entre las personas que deben tener una retribución en función de lo que ponen, digamos, ¿cierto? Entonces él dice que una persona que pone 50 chelines tiene derecho a una retribución que corresponde a lo que él pone, digamos, que son sus 50 chelines, que no puede ser lo mismo que la retribución que alguien que ha puesto 500 libras, digamos, que le corresponde una proporción mayor. Y esa es una manera de ejemplificar y de reconocer que esta concepción es antigua de la justicia geométrica. Lo que pasa que el fundamento que yo le estoy dando ahora es un fundamento en base a la ciencia que no se le había dado antes, ¿ya? Y en ese sentido es algo inédito. Pero Aristóteles entonces dice esto y luego habla de la economía, y en la economía él dice que ahí opera una justicia que la Edad Media en adelante, él habla de una justicia aritmética. Él dice que hay una justicia distributiva, geométrica, y una justicia aritmética. Y la justicia aritmética él la ejemplifica, la otra, la distributiva o geométrica, la ubica en el plano de la política. Y la aritmética él la radica en el plano de la economía y de lo privado. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy en la economía y en el derecho. Pero lo que yo encuentro, y es lo que he desarrollado, es que la justicia aritmética o conmutativa, como la desarrolla y como la piensa Aristóteles hasta la fecha de hoy, se entiende básicamente como un acto puntual, como un evento que es de compra y venta. ¿Ya? Es un evento porque no hay prolongación en el tiempo, y el ejemplo que él de alguna manera se ha tomado hasta el día de hoy son compra-venta. Hay una igualdad, una equidad entre lo que yo por un lado pago y lo que yo por el otro lado recibo. Yo pago algo que tiene un valor equivalente a lo que estoy recibiendo, y esa es la compra-venta. Pero a propósito de lo que decía recién del ejemplo de Edmund Burke, en la práctica existen una serie de contratos de participación que perduran en el tiempo, que son contratos que en la práctica no son de un solo evento, sino que hay una suerte de participación que se prolonga en el tiempo. Entonces, ese tipo de contratos, hasta el día de hoy, el derecho y la economía los considera igual como si se tratara de un contrato de compra y venta, de un evento puntual, lo cual es un error desde el punto de vista de la concepción de una relación que es contractual, pero que no dura un momento,
se prolonga en el tiempo y puede prolongarse por meses o por años. Pensemos el contrato que hace, por ejemplo, el Estado con una concesión, cuando entrega una concesión minera, o cuando el Estado entrega una concesión para manejar un aeropuerto o para manejar una carretera. Se trata de un contrato que dura 20 años, 30 años, y por lo tanto, ese contrato en ningún caso, aunque pertenezca al mundo privado, puede considerarse como un contrato evento, ¿de acuerdo? Es un contrato que sufre el efecto del tiempo, y en el tiempo pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí hay un desarrollo que no estaba considerado y que es consecuencia de esta concepción de la justicia geométrica, ¿no? La justicia geométrica. Y que ahora, digamos, con este nuevo desarrollo que hice complementario, de alguna manera lo que hace es cubrir, como digo, esos vacíos, esos gaps que habían quedado en la primera formulación que hice, en donde las estrategias, los comportamientos oportunistas, el riesgo moral y una serie de otras estrategias y dinámicas que son muy reales, que ocurren en la sociedad, en el Estado y en las empresas, de alguna manera aparecían, pero sin que mediara entre ellas una explicación de cómo surgen esas estrategias, porque lo que anteriormente había tratado era, digamos, a propósito de las investigaciones de Thomson, de Darcy Thompson, ¿cierto? Y la geometría de Fibonacci, había tratado, pero la justicia geométrica, pero en estructuras que son más bien estáticas. Y lo que ocurre en las ciudades, en el Estado y en la economía son comportamientos dinámicos. Y ese es el gap que estaba en el trabajo que había hecho anteriormente y que ahora lo solucioné. Ahora, esto tiene importancia, ¿en qué sentido? Tiene importancia porque al fundar la economía, perdón, al fundar la justicia en la fisis, como justicia geométrica, lo que hago es que de alguna manera cambia el escenario y la concepción de muchas cosas importantes, como por ejemplo la política. La política, desde Aristóteles en adelante, desde Sócrates, que él es el fundador, desde Sócrates en adelante, que él inaugura los temas morales, eh, y luego, digamos, su discípulo Platón y Aristóteles, lo que hacen es circunscribir, ¿cierto?, la política dentro de la ética, ¿cierto? Y esa es la tradición, la larga tradición hasta Maquiavelo. Maquiavelo la rompe, ¿cierto? Y dice, la política es otra cosa, es independiente y es independiente de la ética. Pero uno puede de alguna manera, entendemos esta concepción, la clásica, la moderna, y la moderna es muy y la clásica sigue siendo muy influyente hasta el día de hoy. Las discusiones de derecho, las discusiones de política, siempre tienden a radicarse en el ámbito de lo jurídico equivalente como a lo político, sobre todo en el continente europeo, pero siempre no logra casi nunca escapar de la concepción moral, de la ética como la plantea Aristóteles, ¿cierto? La política tiene un fin y por lo tanto para él la política es parte de la ética. La ética es el cuerpo grande y dentro de él la política, ¿cierto?, tiene unos fines. Así la pone y esa es la separación que hace más tarde Maquiavelo, mucho más tarde, 1500 años, 1800 años después, digamos, ¿verdad? Pero eso es básicamente la historia hasta el día de hoy. Pero al yo ocupar, digamos, y fundar esta justicia en la fisis, por fisis entiendo lo que entendían los presocráticos. Por eso me alejo de Sócrates y todo lo que con él conlleva, incluyendo las teorías de Platón y Aristóteles, porque de alguna manera esta es la idea es una concepción más antigua, anterior, exitosa por cierto, anterior, pero que quedó truncha, quedó cortada por las guerras y porque se impuso finalmente la concepción aristotélica, que fue el que mejor desarrolló todo el pensamiento que después adoptó el mundo occidental. Entonces, la moral y la ética nutre de alguna manera todo el desarrollo posterior de la política
en Roma y de la política europea, digamos, medieval e incluso moderna. Pero si uno de alguna manera extrapola los hallazgos de la teoría de la justicia geométrica, uno se da cuenta que la política se hace en un escenario, en un espacio. Y ese espacio, la ciencia, la física moderna, nos enseña Albert Einstein, ¿cierto? Ese espacio se curva, se curva. Entonces, tiene una implicancia muy importante para la política porque de alguna manera esta idea moderna que hay de que los estados pequeños, por el hecho de ser democráticos y, por ejemplo, participar de las decisiones de la Unión Europea, deben o pueden tener el mismo peso que un estado grande con una economía desarrollada, con una economía grande, con ciencia, con una serie de, con otro poder, con otras capacidades, muestra el absurdo de esta idea. Y la manera más, digamos, sencilla de mostrar esto es que ese reclamo es el equivalente al que podría en el plano de la física estar haciendo planetas como la Tierra o planetas como Marte que tienden a girar, ¿cierto?, alrededor del Sol. Y justamente la idea es que un cuerpo grande, masivo, que es el equivalente a una potencia como China, a una potencia como Estados Unidos, gústenos o no, lo que hace en términos reales es curvar el escenario, curvar el espacio donde los demás países vecinos y de los continentes respectivos, lo que hace es que curva el espacio, igual como lo muestra la teoría de la relatividad en el espacio, y hace entonces que los países más pequeños y que son de alguna manera más débiles en sus capacidades no pueden tener la misma fuerza que tiene este Sol, digamos. Sería como absurdo que los planetas más pequeños le reclamaran al Sol por la forma en que por su masa que tiene curva el espacio, ¿cierto? Y dibuja la geografía, la geometría, a la cual deben someterse estos planetas que son más pequeños, el caso de la Tierra, el caso de Marte, en fin, ¿verdad? Entonces, para la política tiene un impacto enorme porque de alguna manera lo que hace es que en esta concepción de la política entendida en el plano de la física, lo que hace es decir que efectivamente algo que viene ocurriendo probablemente desde siempre, pero que nosotros cuando enfocamos la política desde la concepción moral o desde el positivismo rechazamos, que es que un país que es una potencia económica, militar, tenga una influencia, un peso específico que de alguna manera no puede ser comparado al de otros países que no tienen ni institucionalidad, ni desarrollo económico, ni capacidades militares para poder ser equivalentes. Entonces, deja fuera la discusión moral, que es la que parece que nos tiene entrampados hace mucho tiempo, y enfoca la discusión política desde esta perspectiva, netamente desde la física. Y desde la física entonces encontramos que esto que se habla, ¿cierto?, de un nuevo sistema mundial, de países que son de alguna manera potencias, en donde de alguna manera hay esferas de poder, tiene mucho más sentido y de alguna manera se alinea con esta concepción. El detalle está en que la concepción política de esta justicia geométrica nunca había sido desarrollada, sino que en el fondo se usaba solamente el tema de la concepción de esferas de poder para definir a estos grandes potencias o bloques que influyen y manejan, digamos, ¿cierto?, como hace el Sol con los planetas que orbitan en torno a él, y se usaba entonces esta analogía. En vez de hacer esta analogía, lo que estoy planteando es que efectivamente la física muestra de que esto es real, que esto existe, y por lo tanto lo que hace de alguna manera es mostrarnos cómo efectivamente la realidad, la física opera y qué efectos tiene eso en la política. Ahora, hay algo que efectivamente, y hasta aquí voy a dejar la conversación, nos cierra el tema y no hace que
todos tengan que someterse, digamos, al poder de un hegemón, digamos, ¿ya? ¿Y cuál es la salida que hay a eso? Que efectivamente los planetas no piensan y simplemente giran en torno a esta fuerza que es enorme y que los atrae y que define la geometría a partir de la cual ellos, digamos, se desplazan y no pueden escapar de ahí, digamos. En el caso de las sociedades y efectivamente los países, en tanto que son gobernados por personas y en tanto que, y gracias a que efectivamente las crisis permiten que surjan nuevos órdenes, efectivamente los países pueden organizarse y pueden de alguna manera asociarse, vincularse para alcanzar eventualmente fuerzas de equilibrio que puedan de alguna manera hacer un contrapeso, ¿cierto?, a estas grandes potencias que tienen capacidades que los más pequeños no tienen, pero que a través de su desarrollo económico, su asociación y el desarrollo de capacidades en inteligencia, militares, etcétera, ¿cierto? Pueden efectivamente crear un balance que efectivamente puede hacer una suerte de contrapeso. Efectivamente, en los planetas y en la física, eso en principio, digamos, los cuerpos celestes no pueden hacerlo, pero los estados, desde el momento que son dirigidos por personas que tienen capacidad de inteligir y en capacidades de asociarse y de desarrollar instituciones y de desarrollar efectivamente capacidades, sí tienen esta posibilidad, ¿cierto?, de poder en el fondo entonces, como hace la naturaleza también, llega a un momento de crisis, desarrollar, digamos, nuevos patrones, ¿cierto?, que permiten superar esto que eventualmente pareciera que marca el destino y es una determinación, digamos, de la cual no se puede escapar, ¿ya? Entonces eso voy a, en el momento, digamos, cuando se vaya dando en estos días, voy a ir liberando algunas partes para poder compartirlo, pero era parte de un video que quería grabar y comentar con ustedes, digamos, a propósito de lo que está pasando, de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en el mundo, con digamos, la fractura, la caída, digamos, ya del orden que conocíamos posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el auge de estas potencias que son India, que son Rusia, que son China, que es Estados Unidos y la Unión Europea, que está también ahí dando su batalla para acomodarse. Entonces, me parecía que tiene, como digo, implicancias no solamente en el ámbito de lo económico, de las empresas, y de la concepción ontológica de la justicia, sino que tiene también impacto en esta concepción de la política misma, digamos, entendida desde la physis y no ya desde el positivismo o de la moral. Eso, que tengan buena tarde, buen fin de semana y nos estamos hablando. Adiós.